Bienvenidos a esta sección en la cual vamos a tratar los componentes, el uso de los componentes en Laravel. Específicamente, esta es una tecnología que aparece señalada en la documentación oficial en la parte de Blade, como si fuera un componente más, o mejor dicho, una característica más de Blade, es decir, del motor de plantillas que tenemos en Laravel. Entonces, ya los componentes ya nos dimos la primera impresión cuando instalamos Breeze, que teníamos varios archivos con una estructura un poco extraña que comenzaban con X-, que eso indica que es un componente. Y en esta sección vamos a tratarlo más en detalle. Una de las primeras cosas que te quiero comentar es que te recomiendo enormemente que siempre visites la documentación oficial, tal cual te comentaba. Puedes colocar en Google Laravel Breeze, Laravel Components y bueno, Blade si quieres también. Y por ahí te va a aparecer la página de la documentación oficial que la puedes utilizar para obtener más información, ya que muchas cositas, son muchas funciones que tienen que seguramente te van a resultar de interés. Y bueno, en esta clase o en esta sección vamos a ver obviamente una parte de esas características. Entonces, aclarado esto, bueno, no quiero introducir de más porque esto lo vamos a ver en detalle en esta sección, pero lo que vamos a ver es básicamente los dos tipos de componentes que tenemos, que son componentes con clases y su vista, y componentes anónimos, es decir, huérfanos, que solamente consisten de una vista, de los cuales también ya hemos visto en la sección de Breeze. Obviamente tenemos un comando para los componentes, para crear componentes y poco más. Pero ¿qué realmente es un componente? Por ejemplo, esto es una pieza de código. Si has trabajado con biotecnologías similares como React o Angular, es prácticamente lo mismo, pero basado en Laravel del lado del servidor. Es decir, es una pequeña caja de nuestra aplicación o de toda la pantalla. Si ves toda la pantalla como si fuera una aplicación, esto puede ser un componente, que no lo es para nosotros, pero pudiera ser. Esto es otro componente, en este caso el del listado, justamente que nosotros vamos a crear. Y también cuando entramos aquí al detalle, esta viene siendo otro componente, que claro, recuerda que es una aplicación de ejemplo, pero por aquí pudiera haber un Akbar para las publicidades, el ADS, aquí el footer y todo eso, y cada una de esas pequeñas cajas pueden ser un componente. Aquí la ventaja principal que tenemos, ya que te pudieras preguntar, bueno, pero esta al final es un fragmento de vista, ¿qué ventaja tenemos con el uso de los controladores? Tenemos varias, ya que, por ejemplo, tenemos una mejor organización o esquema para trabajar con los atributos, es decir, poder cambiar las clases. También tenemos un esquema de los procs para poder pasar data adicional, cosa que en las vistas se complica un poco. Entonces, es básicamente eso, es el uso de las vistas, pero con un poco de esteroides. Y eso, bueno, esto va también un poco más allá, ya que esas características o esos atributos que tú lo pudieras personalizar, si también lo mapeas a lo que sería una clase, es decir, componentes con clases, va todavía más allá, ya que tienes un mayor control sobre qué es lo que vas a dibujar acá y sobre también el pool de datos o básicamente cualquier cosa que quieras hacer en esa clase. Obviamente esto lo vamos a ver más en detalle en las siguientes clases, pero es básicamente eso. Por lo demás, tiene también la estructura de slot para pasar los datos, al igual que ocurre con la plantilla maestra, en la cual colocamos un section para indicar que aquí queremos que define el contenido. Aquí también tenemos algo similar. Otra vez, estas son características para que podamos personalizar los componentes al 100%, pero siempre manteniendo el enfoque inicial, que es, por ejemplo, un listado. Entonces tenemos los componentes con clases, como te comentaba. También podemos invocar métodos, aunque bueno, no es tan útil como parece, porque es directamente desde el componente, no lo podemos llamar mediante un botón o algo por el estilo. De esto te hablo un poco más adelante. La mezcla de atributos, como te comentaba, esto es muy potente, ya que podemos mezclar clases, que es lo principal que vamos a querer mezclar o utilizar, ya que también junto con Tailwind, que es el framework CSS que se emplea por defecto, por excelencia en Laravel, como hemos visto, esto nos da una gran ventaja de trabajar con esto, ya que podemos, por ejemplo, si es un componente de carta que también vamos a crear, le podemos cambiar fácilmente el color, entre otras características que les quieras definir ahí. Bueno, también tenemos la parte de los atributos. Bueno, esto ya lo veremos más adelante. La parte del uso de la función de flecha para los filtros. Aquí también algunas características para filtrar. Como puedes ver, estamos ocupándonos bastante la parte de los atributos, ya que es el grueso o el fuerte de esta tecnología, el punto central. Y bueno, por lo demás, otras características más como el uso de los componentes dinámicos. Así que a nivel de código, como te comentaba, por aquí tenemos en la carpeta Components, tenemos algunas clases. Nosotros vamos a crear esta, ya que también la podemos colocar en carpetas. Aquí ya teníamos un para. Y por aquí tenemos la estructura del componente, que hablaremos más adelante. Por lo demás, aquí en las vistas también tenemos ahora una nueva carpeta, que es donde están nuestros componentes. Específicamente por aquí está, por ejemplo, la de show. Aquí está. Y esta que viene siendo huérfana para lo que sería el listado. Por lo demás no hay mucho más que decir. La única desventaja que yo siempre le veo al uso de los componentes y a un proyecto en Laravel en general
es que la parte de archivos es enorme, tal cual puedes ver. Entonces, por ejemplo, si aquí colocamos, y esto que es una aplicación pequeña, colocamos index, fíjate que ya me aparecen 4 vistas. Que bueno, puede ser un poco confuso a veces encontrar la que tú quieres, si bueno, estamos un poco apurados o algo por el estilo, o si tenemos muchas más pistas. Y recordemos que estamos trabajando con 2 entidades. Entonces, bueno, como te digo, todo esto siempre tiene su punto bueno y su punto malo. Pero bueno, es por eso que siempre se intenta mantener un esquema organizado para evitar que este pequeño desastre se pueda salir de control. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar esta sección en la cual otra vez vamos a trabajar con los componentes en Laravel.